Muy buenas noches, Dios le bendiga en el amor de Cristo. Son las 6:39 de la tarde, este día miércoles 30 de septiembre de 2020. Soy la hermana Idalia, vengo a darle una nueva palabra que mi Señor me dio el día 29 de septiembre de 2020 a las 4:23 de la madrugada. Y me dijo, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libre. Entonces vamos a buscarlo aquí. La verdad os hará libre, dice acá. Mire, vamos a Juan. El versículo realmente que el Señor me dio para darle la palabra a usted fue el versículo 36 de Juan. Pero yo le voy a leer desde el 31 hasta el 38 y me regreso al 36. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Mire, dice Juan 31. Dice, la verdad os hará libre. Usted puede tomar su Biblia en la casa, leer todo lo que yo le leo. Y si no tiene Biblia, busque en su celular y baje una Biblia. Ahí hay varias Biblias. Dios le ilumine su mente, porque hay Biblias que uno baja y le echan a perder todo lo de su celular. Pero sí, ahí baje Biblia. Si usted no tiene Biblia, baje. Hay Biblias de toda clase de Biblias en el celular, para que usted, cuando escuche una palabra, usted lea también. Dice, la verdad os hará libre. Vamos a Juan 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, ay Padre Santo, y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y su Santo Espíritu. Señor, la honra y la gloria es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor amado. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Amén, Rey de gloria. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y os hará libre, les dijo Jesús a los judíos. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel, mire, ya ve, la misma palabra habla del pecado, así es que usted, cuando se le viene a enseñar el pecado, no se enoje. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel, dijo Jesús, que hace pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado, y como el pecado es el diablo, usted es esclavo del diablo. Y esclavo, dice, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Dice que el Hijo del Hombre, que es Jesús, permanece para siempre, pero el pecado no permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y si que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, le dijo el Señor. Mira, últimamente el Señor me ha dado unas palabras de exhortación que de veramente están llegando en la llaga. Dice, sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, les dijo Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, les dijo. Que mi palabra, les dijo Jesús, no haya cabida en ustedes, les dijo, porque son pecadores, porque son hijos del diablo, eran los judíos. Ellos no querían a Jesús, el que rechaza la palabra. No es hijo de Dios, es hijo del diablo. Dice, mi palabra no haya cabida en vosotros, les dijo. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, le dijo. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres, les dijo Jesús. Vosotros habéis oído, les dijo Jesús. Ustedes no saben nada, ustedes hablan lo que escucharon acerca de sus padres, pero ustedes no saben nada, les dijo el Señor Jesús. Dice,
Así es que, así dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Estamos en Juan 36, que fue el versículo que mi amado Señor me dio ayer en la madrugada. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y usted dirá, ¿y cómo lo va a libertar? Del Hijo del Hombre te liberta cuando tú vienes a Cristo, cuando tú aceptas a Cristo como tu único Salvador. Entonces te liberta. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos del mundo, pero aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, como único Señor. Entonces el Señor los liberta y entonces somos verdaderamente libres porque los liberta del pecado, los liberta de todo lo que traemos encima y los sana de absolutamente todo. Es un proceso que se pasa, pero vamos aprendiendo poco a poco, día con día, y somos verdaderamente libres, porque dejamos de creer en lo que creíamos, dejamos de servirle al pecado, dejamos de servirle al diablo, y lo volvemos nada más a nuestro Señor Jesucristo, y dejamos de ser mulas del diablo, y dejamos de ser esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y no es siervo de Dios, porque el que le sirve al pecado le sirve a Satanás, porque el que escucha al Señor se aleja del pecado, obedece al pecado, rechaza el pecado, perdón, rechaza el pecado y obedece la voz de Dios. Así es que dice, así que el Hijo del Hombre os libertará, seréis verdaderamente libres. Y los liberta el Señor y somos libres. Somos libres. Pero vamos siempre en proceso, en proceso. El Señor va trabajando en nuestras vidas. El Señor los limpia. Mire, yo le he dicho muchas veces cuando yo vine a las cosas del Señor, Él me hizo liberaciones de ojo, absolutamente, de pie a cabeza. El Señor me hizo liberaciones tremendas. Hace una semana me hizo otra liberación también. O sea que nosotros siempre tenemos de que el Señor los limpie. Siempre, porque siempre estamos cometiendo errores, siempre estamos cometiendo cosas, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y Él las va quitando y los va limpiando. Y nosotros siempre vamos a estar en proceso. Nosotros nunca estamos libres de proceso. Nosotros vamos a dejar de ser procesados hasta el día que Cristo venga. Hasta entonces, pero mientras estamos siendo procesados, así como cuando usted se pone a hacer un maniquí, empieza a hacerlo y está ahí tallándolo hasta que el maniquí le queda perfectamente bien. Así el Señor los talla a nosotros hasta que quedamos a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos sido libertados y la verdad los ha hecho libres. Y como también usted puede ser libre, dice arriba en el 31, Juan 31. Juan 8:31. Juan 8:31 dice, la verdad os hará libre. Como nosotros también podemos ser libres, no teniendo nosotros mentiras en nuestro ser, no siendo mentirosos, sacando nuestras mentiras a la luz, declarándolas. Y si nosotros no las declaramos, no, estamos siendo esclavos de la mentira, esclavos del diablo, porque por aquella mentira ahí los tiene Satanás. Entonces, si nosotros no lo hacemos por voluntad propia de sacar nuestras mentiras, de sacar nuestros pecados, entonces se encarga Dios y te saca los pecados aquí como estoy yo, porque yo vengo a dar la palabra del Señor. Yo me paro acá, pues yo no sé lo que va a pasar. Y entonces yo he estado parada acá, donde el Señor me ha sacado mis mismos pecados aquí a la luz, a mí misma. Así es que el Señor los liberta, porque nosotros
Debemos de ir en proceso, en proceso. No debemos de ir para atrás y untándolos, no. Debemos ir limpiándolos en proceso, declarando las cosas. Eso de declarar las cosas las he aprendido hace unos días yo y he entendido por qué debemos declarar las cosas para ser verdaderamente libre. Y las he aprendido a declararlas porque el Señor me ha hecho que yo las vomite en decirlas, porque yo hay cosas que yo no las quiero decir, porque no me gusta hablar de mí, porque yo vengo a hablar de mi amado Señor Jesucristo, yo vengo a dar la palabra de Él, no vengo a hablar de mí, pero Él me hace que hable de mí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Declarando mi vida, declarándola. ¿Para qué? Para ser completamente libre. Entonces ahí declara uno su vida, ahí declara uno las cosas y ahí es uno verdaderamente libre cuando declara las cosas. Cuando usted tiene algo contra alguien, usted tiene que declarar las cosas, decírselas a Dios o declararlas y decir, yo he pecado, tengo esto y esto y esto con fulana y miente el nombre y decláralo para que usted sea completamente libre. Por eso debemos de declarar. Declarar es hablarlo, sacarlo para afuera. Eso es declarar, que usted saque para afuera lo que sabe. Tenemos que decirlo. Así se dice, así que si el Hijo os libertare, seréis completamente libres. Y nomás podemos ser libertados viniendo a Cristo. Solos no podemos ser libertados. Nada más somos libertados a través del Cordero, a través del Cordero de Dios. Si no es por el Cordero de Dios, no podemos ser nosotros libertados. No podemos. Así es que tenemos que ser libertados. Mire, hay muchas cosas que ignoramos. ¿Por qué? Por las enseñanzas, porque las toman a mal. Mire, nosotros, dice el Señor que nosotros para alcanzar sabiduría la debemos de alcanzar en oración. Si oramos vamos a tener sabiduría, pero si no oramos vamos a estar como el burro, no vamos a alcanzar sabiduría de nada. Entonces, muchos pastores dicen que cuando vienes a Cristo, ay, dicen, que ya tu pasado allá quedó y ya tu pasado, ya el Señor ni se acuerda y nomás empieza tu vida desde que llegas a Cristo para adelante. Ahí empieza tu vida para adelante, que te vas enderezando, que dejas de pecar. Pero no quiere decir que tu pasado esté enterrado y sepultado. No, ese te persigue. Y dice, no las puede acusar el diablo del pasado. Aunque nosotros lo hayamos declarado, aunque Jesús los haya libertado de nuestro pasado, que estaba oculto, pero Dios lo sacó a la luz, el diablo los acusa. El diablo dice, ¿te acuerdas que así eras tú? Acuérdate que eso hacías tú. Acuérdate, pero ahí se le dice, lo hacía, pero no lo hago más. Ahí se le dice, lo hice, pero ya soy sierva de Cristo, estoy lavada con la sangre de Cristo. Lo hice, pero no lo hago más. Así es que así tiene que decirle uno. Ellos dicen, no, que tu pasado está muerto y enterrado. No, eso no es verdad. Dios los pasa cuenta. Dios los pasa cuenta de nuestros pecados. Entonces eso pensaba yo. Cuando vine a Cristo yo pensé que mi pasado, como estaba cansada de escuchar a los pastores que decían que el pasado estaba muerto y sepultado, que porque nueva criatura es. Eso pensé yo. Entonces yo tenía un pasado todo enterrado. No lo hablaba. No se lo hablaba a mi pareja. Lo estaba ocultando. Y Dios se lo revelaba a mi esposo. Dios le revelaba todo mi pasado. Y él me preguntaba y yo me lo callaba. Hasta que vino el tiempo que Dios me enfrentó y me dijo, lo tienes que hablar. Lo tienes que decir. Me dijo, yo voy a estar contigo. Habla, me dijo. Porque el miedo de la mujer o también del hombre de no hablar su pasado. Cuando estamos en las cosas de Dios, estamos hablando de los siervos de Dios. Es por miedo a perder tu pareja, a miedo de eso. Pero déjame decirles, si Dios está contigo, no vas a perder nada, porque Dios te va a respaldar, porque Dios lo que quiere es hacerlos libres, que seamos libres,
que el diablo no tenga por dónde agarrarlos, que aunque los diga nuestro pasado, pues nosotros ya lo hablamos, ya lo declaramos. Así es que Dios lo que quiere es que seamos libres. Y el diablo me decía, mira, Dios se ha vuelto contra ti, porque ahí te está sacando todo tu pasado. Y me decía cuánta cosa. Yo le voy a decir que yo sí me puse bien berrinchuda y berrinchuda y berrinchuda y berrinchuda, ya se lo he dicho muchas veces. Pero después que me pasó el berrinche y tuve que hablar las cosas, yo vivo en paz y en tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios me libertó. Dios me hizo libre de ese pasado horrible, de ese pasado que yo no vivía en paz. Yo vivía como el soldado cuando está de guardia, vigilando para todos lados. Así vivía yo por mi conciencia, por mis pecados que traía adentro. No me dejaban estar en paz ni en tranquilidad. Y cuando Dios me libertó, yo ahora soy totalmente libre, ahora no me preocupa nada. Y se salvó mi matrimonio porque Dios restauró mi matrimonio. Dios restauró mi vida. Bueno, el día que pasó eso, mi esposo se enfermó muy mal. No comió por varios días, y se enfermó. Pero yo le decía a Dios, Dios, yo me siento mal estar en la misma casa con él. A mí se me cae la cara de vergüenza. Dios todo lo hace perfecto. Fíjese, Dios todo lo sabe perfecto. Y Dios tiene los tiempos y los momentos perfectos. Entonces él se lo llevó a él de casa. Se lo llevó un tiempo. Ya cuando él ya vino no totalmente sano, pero ya vino más o menos. Y él siguió orando y yo seguí orando también y Dios lo fue sanando, lo fue sanando. Ahora mi esposo está totalmente sano de lo que escuchó, porque nosotros tenemos un pasado. Cuando estamos en el mundo, no lo hablamos. Así llevamos una vida con ese pasado, por no hablarlo. ¿Y por qué no lo hablamos en el mundo? Por no perder a la persona que hemos conocido. Pero es mejor hablarlos, porque déjeme decirle que ahora yo me arrepiento, porque dije, le hubiera dicho mi pasado a él y ahí él decidía si seguía o se iba. O sea, eran dos opciones, se quedaba o se iba. Pero tal vez no fue el momento, porque las cosas pasan para que Dios se glorifique en nuestra vida. Porque déjeme decirle que Dios, Él siempre quiere estar haciendo algo en nuestras vidas. Él siempre quiere estarse glorificando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos testigos de lo que Él hace, de las maravillas que Él hace, de lo que Él hace en nuestras vidas a diario. Y nosotros vayamos dando testimonio que Él es un Dios vivo, que Él no es un Dios muerto. Porque si usted le pide a un chinto de barro a los que están en las católicas, de esos no le van a contestar. Este Dios a quien le sirvo, Él le contesta, Él le restaura su vida, Él le restaura su matrimonio, Él le restaura sus problemas. Así es que no tengamos miedo de hablar, caballero, dama. Si tú estás pasando por esta situación, habla, decláralo a tu esposo, dile, porque le tenemos que decir a nuestro esposo desde el primer error que cometimos hasta que llegamos a las cosas de Dios, decirle absolutamente todo. Hablarlo todo, declararlo todo. No es que usted va a decir, yo declaro. No, ese es otro tema. Eso no es para los hijos de Dios. Eso es para los maruchos, esos falsantes, liberales. Esto no es que usted va a decir, yo declaro. No, esto es hablarlo. Eso es declararlo en diferente manera. Ese es declararlo. Usted declárelo a su esposo, a su esposa. Dile, fíjate, esto y esto hice. Y no volver a mentir. Y uno es totalmente libre y vive en paz. Yo ahora me siento a gusto, en paz, tranquila, porque sé que no hay de qué me puede acusar el diablo con mi esposo. Ya no me acusa. Sin embargo, cuando yo estaba atorada con el pecado que no lo había declarado, el diablo le decía a mi esposo, mira, ella es así y así y así, y tú así la amas. Mira,
Ella y le contaba todo mi pasado y así la amas. Y mi esposo le prestaba mi esposo le prestaba oído y le escuchaba todo. Y me decía, pero como a mí no me convenía, yo le decía, y a ti te gusta hablar con Satanás. Porque le decía yo, tú en vez de reprenderlo, lo que le estás diciendo, sí, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Le decía yo, me decía, no, si lo reprendo. Pero ahí estaba, cada madrugada estaba el demonio. Cada madrugada le estaba diciendo mi vida y mi vida, mi vida siempre. Y mire, cuando me libertó el Señor de mi pasado, no volvió Satanás a decirle, mira ella esto y lo otro. ¿Por qué? Porque Dios ya me había libertado, porque yo lo declaré. No fue fácil, costó mucho. Pasaron 4 años. 4 años pasaron hasta que Dios me enfrentó, hasta que Dios me dijo que hablara. No fue fácil. Cuando Dios me dijo que hablara, pasó una semana todavía y yo no hablaba hasta que de repente llegó el momento. Llegó el momento y que tocó un tema, algo así, mi esposa, y dije, oye, ¿es cuándo? Y me puse yo como un cassette, lo solté todo y fui totalmente libre porque no me lo va a creer, que confesé todo mi pasado, pero se glorificó el poder de Dios en mí. Empecé a Empecé a danzar en el espíritu. Con aquel poder de Dios a cantar, a danzar en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios me libertó, porque Dios se glorificó, porque Dios me respaldó. Y mi esposo tal vez hubiera dicho, en vez de estar ahí, no, hombre, se está gozando. Pero yo me estaba gozando con el poder de Dios, porque Dios estaba glorificando en mi vida. Así es que Dios se glorifica en nuestras vidas. Así es que, jovencito, jovencita, o adulto, o adulta, no tienes que callar nada. Yo he aprendido que todo lo tenemos que hablar, hablar, hablar. Por eso cuando yo estoy en contra de aquellas personas que dicen que les hicieron algo, pero que no mientan nombres. Pero si no mientas nombres, estás siendo esclavo, estás guardando una mentira. Cuando vamos a mencionar algo, lo vamos a mencionar con nombre y todo, para libertarlos nosotros de lo que sabemos, libertarlos nosotros y que las demás personas sepan qué clase de cucarachas son aquellas personas. Entonces nosotros tenemos que hablarlo con nombre y apellido, porque si no, lo estamos guardando. Y esas cosas, nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Nosotros no somos tumba para estar guardando y guardando cosas de los demás. No, tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar las cosas, declararlas, para estarlas sacando a la luz siempre y que no haya nada dentro de nosotros. Eso es libertarte, porque Dios no quiere que uno esté atado, porque dice que uno es esclavo del pecado y esclavo de la mentira y esclavo de las cosas que sabe. Entonces, cuando uno es libertado, Dios no quiere que estés atado más por la mentira, atado más por la mentira, atado más por el pecado, atado por los problemas de los demás. Dios no quiere que tomes los problemas de los demás, porque si no los hablas, si no los sacas a la luz, estás atado ahí con lo que sabes de los demás. Por eso uno lo tiene que decir. Y hay personas que te dicen, fíjate que la fulana, pero no se lo vayas a decir, pero no se lo digas a nadie. Esa persona está mal, porque como cristiana está mal, porque entre cristianos no hay secretos. Óigame, yo no voy a decir a cualquier persona, o te voy a contar algo, pero no se lo cuentes, ¿oíste? ¿Qué cosas? Para eso no le cuento nada. Pero esa persona está atada, porque ahí tiene todo lo de las demás personas y lo cuenta, pero quiere esclavizar a los demás porque no quieren que los demás lo cuenten. Y yo ya aprendí eso, a no atarme por nada. ¿Por qué lo he aprendido? Por mi maestro lo he aprendido, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él me va enseñando cada día que yo no debo callar nada, que yo debo declarar las cosas, todo, todo. Cuando yo tengo pequeños disgustos así,
Él me liberta rápido, porque como que a decir, no, eso no te va a atar, porque te atan esas cosas. Me liberta y me dice, sierva, estate en paz, que todo va a estar bien. Como diciendo, no estés guardando, ni complicándote, ni tomando esas cosas a pecho, ni a serio, porque te van a atar. Entonces, yo, cuando el Señor me dice así, ya me quedo en paz y tranquila, y aquello se olvidó. Porque nosotros tenemos, dice la palabra, que tenemos que ser como niños. Nosotros tenemos que, los niños ven que los niños vienen y dicen las cosas y como que no las dijeron. Y sacaron todo aquello que al vecino les dijo malo, ellos lo dijeron. Ellos se libertaron, pero ellos lo hicieron inocentemente. Pero nosotros lo tenemos que hacer consciente. Nosotros no tenemos que aguardar nada en nosotros. Todo lo tenemos que sacar afuera. No haga guardarlos nada, porque entonces usted va a ser esclavo de las mentiras, esclavo del secreto, esclavo de estar guardando cosas. Y acuérdate que nosotros somos luz, porque Dios es luz. Y las tinieblas y la luz no se llevan. Entonces no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces si tú eres luz, no tienes que estar en tinieblas. Pero si tú empiezas a tener cosas guardadas, te vas a llenar de tinieblas y vas a estar esclavo de la mentira y esclavo de Satanás. Porque acuérdate que todo aquello que no es de Dios es del diablo. El guardar secretos es del diablo. Porque mi amado Señor Jesús es luz. Es luz, es transparencia. En Él no hay nada escondido. En Él no hay nada malo. Así tenemos que ser nosotros. Entonces, no andes aguardando nada, ni de nadie, ni tuyo. No tienes que aguardar nada de nadie, de nadie, de nadie, para que no estés siendo esclavo del diablo, para que sigas siendo libre, porque dice, la verdad os hará libre, porque tenemos que estar libres, porque mira lo que dice en el 31. Dice, la verdad os hará libre. ¿Qué está diciendo? Que si nosotros confesamos todo y siempre estamos en verdad, somos libres, somos liberados, somos libertados. ¿Por qué? Porque no tenemos que aguardar nada para estar siempre libres, libres, libres de todo. Libre. Libre y también, aunque nosotros no seamos culpables de las cosas y los demás sean culpables, nosotros tenemos que orar por esas personas y nosotros pedirle perdón a aquellas personas, aunque nosotros no hayamos hecho tal cosa alguna mala hacia ellos. Ellos fueron los que hicieron cosas malas hacia nosotros, pero nosotros tenemos que ir hacia ellos a pedirles perdón. ¿Para qué? Para nosotros ser liberados y estar en paz y en tranquilidad. Así es que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así es que libérese, libérese de toda carga, libérese. No dices la palabra del Señor, venid todos los cargados que yo los haré descansar. Es porque Él no quiere que llevamos carga, porque mira, si tú tienes cargas contigo, no vas a crecer, vas a estar atado. Cuando nosotros tenemos ataduras, no crecemos, estamos ahí detenidos y no pasamos de ahí. ¿Por qué? Porque estamos atados. Esa atadura no los deja crecer. Mira, en esos procesos que yo confesé en mi pasado, vinieron muchos procesos feos que pasé, pero también han venido bendiciones, porque también crecí espiritualmente, crecí, porque yo no hacía nada en la obra de Dios. Y a raíz de limpiarme y de libertarme y hacerme libre el Señor, a raíz de todo un proceso, aquí me tiene el Señor dándome una palabra para que yo se la dé a usted. ¿Por qué? Porque me libertó, porque me liberé, porque eso que me tenía ahí como tela de araña, eso se fue. Fui libre. Entonces ahora estoy totalmente libre. Entonces usted no se deje atar por nada. No ande guardando secretos ni suyos
ni de nadie más, de nadie más. Mira que mis primeros procesos aquí han sido, exhortando a mi propia familia. Así fueron mis procesos, a mi propia familia. Entonces, y de ahí, cuando yo empecé a exhortar a mi propia familia, ahí ya no les, ya ahí ya dijeron que yo era hija del diablo, que Satanás me usaba. ¿Por qué? Porque el Señor me empezó conmigo, con los míos, con los de mi casa, como diciendo, voy a ver a quién le vas a ser fiel. Si vas a ser fiel con los tuyos o me vas a ser fiel a mí. A ver si vas a callar o vas a hablar. Yo hablé, yo hablé. Y como yo qué tengo que ver, yo nada más voy dando lo que Dios me dice. Yo no tengo nada que ver, ningún asunto. Entonces, yo doy lo que Dios me da. Y hay que se arregle Dios y la persona con Dios y ellos que se arreglen con Dios. Yo nada más voy dando la voz, la voz, la voz, lo que Dios me está dando. Así fueron mis procesos, hablando a personas que conocía. Así fueron mis procesos. Y el Señor me decía, habla, cuando sientas eso, háblalo. Así empezó el Señor, sacando las cosas a los demás. Así empezó el Señor. Y de ahí vino a barrer mi casa, a barrerme a mí, a sacar mis pecados a la luz. Pero primero empezó con los míos, probándome, poniéndome a prueba. De ahí cuando pasaron varios años, vino y ahí pasó la escobita sobre mí. Y alabado sea su nombre, gracias a Dios, porque en el momento no entendemos, en el momento queremos agarrar todo contra Dios y no queremos ser más cristianos, los enchinchamos, los enojamos, pero después cuando pasa todo eso, pedimos perdón a Dios y le damos gracias a Dios, porque quién sabe qué los conviene, solo Dios. Ya me fue el tiempo. Dios le bendiga, muy buenas noches. Cristo le ama.